Entonces, hemos estado analizando la semana pasada el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. Hemos dicho que esto va a suceder porque en el ejemplo en que A y B se hayan realizado una prestación continua y la situación pudo haber cambiado en algún momento durante el plazo contractual, una de las partes podrá entablar el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Y por qué? Porque esta situación externa ha influenciado en la prestación, ¿correcto? Ahora, a diferencia de la imposibilidad de la prestación, la cual es una resolución, una condición resolutoria, una vez que se pueda verificar el tema de la imposibilidad con los tres elementos, extraordinario, imprevisible y irresistible, esta de por sí va a tener como consecuencia la resolución del contrato. Ahora, una diferencia es que la imposibilidad, tanto el deudor como cualquier otro sujeto no lo hubieran podido realizar la prestación. Sería algo difícil. Sin embargo, en la excesiva onerosidad de la prestación, como tal, no es imposible. Puedes ejercitarlo, solo que es demasiado oneroso. Esta desproporción económica es lo que va a influenciar, es por eso que puedes tú accionar el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. Recuerden este punto y sobre todo estos requisitos porque puede venir un verdadero y falso. Verdadero y falso que también se va a aplicar para su autoevaluación como para su examen final. Recuerden que las autoevaluaciones son prácticamente preguntas que puedan tener mucha similitud con su examen final. Aquel que ha llevado la autoevaluación previa al examen parcial sabrá que se repiten preguntas, así que traten de estudiar, ingresen a la autoevaluación y van a poder darlo. Ahora, tiene que ser sobre un contrato conmutativo de ejecución continua o periódica. Hemos dicho que son contratos de suministro, puede ser un contrato de arrendamiento, en cuya prestación se va a diferir durante todo el plazo contractual. Pero respecto a contratos inmediatos como la compraventa, el mutuo, la donación, no pueden aplicarse. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Eso lo explicamos después, doctor, por favor, estén atentos a la clase. Pero después, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué no se puede considerar el tema de los contratos inmediatos? Porque ambas prestaciones ya han sido satisfechas y lo único que podría considerarse es un tema de postergación de cumplimiento o un tema de obligación para el cumplimiento de las prestaciones. Por lo tanto, lo que continúa como elemento de la excesiva onerosidad de la prestación es que el contrato no esté consumado, o sea, que las prestaciones todavía se encuentren exigibles. Es por eso que como es continuo periódico, por ejemplo, en los contratos de suministro de energía por una minera, en el cual el tema del COVID haya influenciado, le puede indicar, oye, mira, falta 8 meses más, sin embargo, la subida del petróleo, la subida de la guerra, etcétera, ha aumentado la prestación. ¿Correcto? Tiene que suceder estos eventos externos que influenciaron, también tienen que tener las características y tiene que tener el agravamiento económico excesivo, ¿correcto? Ahora, una vez identificado que es aplicable la excesiva onerosidad de la prestación, tú puedes optar por dos remedios. Primero, el reajuste del equilibrio contractual. ¿Por qué es importante este punto? Porque el propio artículo que regula la excesiva onerosidad no inclina o no va directamente a la resolución, sino que puede darse el caso que ambas partes reconozcan esta situación. Por lo tanto, puedes aumentar el valor de la contraprestación
o reducir la prestación. Reduces la cantidad, reduces el tiempo, reduces cualquier elemento con la finalidad de buscar el equilibrio, ¿correcto? Y lo segundo es, si a pesar de eso no existe un interés por las partes para llegar a esta solución, se procederá a la resolución, ¿correcto? ¿Se acuerdan el caso? Por ejemplo, solamente estoy adelantando, que puede ser que venga en el examen final, el caso de 1998 y la importación de autos. Vinieron, hicieron los contratos, pero en el 2000, 2001, ¿qué es lo que sucedió? Aumentaron todos los impuestos de las importaciones. En este caso, el gremio importador indicó excesiva onerosidad de la prestación porque aproximadamente sumaban los costos entre 4.000 a 5.000 dólares por unidad y querían, en esta parte, realizar el reajuste del equilibrio contractual, incluso a los mismos compradores, indicando de que se podría proceder a la resolución. Se invadió los casos ante el Poder Judicial sobre este tema de la resolución y todos fueron declarados infundados porque esta figura de la excesiva onerosidad de la prestación solo se aplica para contratos de ejecución continua, no inmediata. Por favor, siempre, aún a pesar de que diga esto y lo repita, siempre van a poner, sí es excesivo, porque aumentó las tasas, ¿correcto? Tengan mucho cuidado. Esto ya lo hemos revisado, pero recuerden, el remedio se actúa a través de una acción judicial o jurisdiccional. De igual manera, cualquier pregunta, díganme, ¿alguien ha levantado la manito? Sí, doctor. ¿Se podría citar un claro ejemplo con respecto a la excesiva onerosidad de la prestación con el tema de los créditos bancarios realizados por ciertos usuarios y que en época de pandemia, en plena pandemia, solicitaban ciertos beneficios o ciertos favorecimientos o como el refinanciamiento de deuda, por ejemplo, o el tema de que no, de que le den ciertos plazos para que puedan ellos subsanar sus deudas, ¿no? Podría también considerarse como un caso concreto en el tema en cuestión. Bueno, a ver, ¿te acuerdas que existe un elemento principal para poder identificar si estamos frente a un contrato inmediato o un contrato de ejecución continua? ¿Cuál es? Es la consumación de la De la prestación. de la prestación. Por lo tanto, en un contrato de mutuo, que es lo que más o menos estamos viendo, es un contrato de préstamo. Desde el día uno ya podemos establecer de que ya se ha concretado las prestaciones. Si es progresivo, todavía no. Claro. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacer, y está muy bien tu participación. Yo puedo tener el contrato y su celebración el día uno, pero el cumplimiento y progresivo, la devolución va a ser prolongado, ¿correcto? Porque estamos hablando de 10, 20, 40 mensualidades, por ejemplo. Sin embargo, el contrato ya se celebró, ya se realizaron las prestaciones y una de las partes ha aceptado. Por lo tanto, el contrato de mutuo no sería considerado un contrato de ejecución continua, porque no es que cada mes te voy a dar un préstamo y cada mes tú me lo devuelves, sino es que ya te di el préstamo y ya aceptaste, solo que la devolución de los efectos van a ser posteriores, ¿correcto? Entonces, la ejecución continua, ¿cuál es su elemento? Porque se va a o sea, individualizar durante todo el plazo contractual prestaciones. O sea, tanto el deudor como el acreedor van a tener que realizar comportamiento mensualmente, ¿correcto? En el contrato de mutuo no podría aplicarse. Es por eso que el Estado, frente a esta situación, realizó el tema de la ayuda, ¿no? Para poder decir, oye, banco, no le cobres, yo garantizo ese pago. Un mes, 2 meses, los meses que se haya considerado.
pero no fue excesiva onerosidad de la prestación. ¿Correcto? Claro. Muy agradecido, doctor, por la aclaración. No, está bien. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, aprovechen. Ahora sí, recuerden por qué nosotros estudiamos el tema de la excesiva onerosidad de la prestación, porque implica un cambio de las cláusulas. Prácticamente, esta situación, que es externa, frente a los contratos de suministro o contratos de ejecución, ha contribuido de que la prestación se vuelva muy onerosa. Tanto así que deberíamos, como hemos dicho, aplicar el rebus in stantibus, que los contratos pueden revisarse siempre y cuando en sí las partes hayan identificado que no es por culpa de ninguna de los dos. Recuerden, solo en los contratos de ejecución continua, no todos los contratos. No es que yo me comprometo el día de hoy a vender, hacemos la compra-venta y te entrego por ejemplo, la máquina excavadora dentro de un mes porque estoy importando, pero justo pasa todo y sucede un tema en tema de aduanas. ¿Me ha impedido cumplir dentro del plazo? Sí. A segundo, me ha subido los costos también, pero eso yo lo puedo trasladar al acreedor diciéndole, oye, ¿te es excesiva onerosidad de la prestación? No, porque el deudor ha asumido responsabilidad respecto al tipo de contrato que ha realizado. Y como ustedes han podido ver, también se aplica determinados principios tanto en el derecho alemán como en el derecho francés. Y el tema de nuestro parecido de manera similar con el derecho italiano. Y la frustración del contrato, también lo hemos revisado, es el tema de cuando se quiebra el fin o la causa del contrato. Nosotros hemos hecho este tercer caso, ¿verdad? Sobre la minera Barrick y el tema de la excepción de incumplimiento. ¿Este cuarto caso lo llegamos a hacer o no? Sobre el tema de los contratos de transporte. ¿Lo llegamos a hacer o no lo llegamos a hacer? ¿Se acuerdan? Si no, para pasar. No, no, doctor, creo que no. No, doctor. Ah, no, ya, entonces, por favor, ¿quién puede leer fuerte? ¿Quién me puede ayudar para Yo, poder? doctor, si Muchas gusta. gracias, doctor. Claro. Julio realiza un contrato de transporte con la empresa América para el traslado de 1000 cajas de Lima a Trujillo, ida y vuelta. Sin embargo, la empresa América no se presentó en la oportunidad para realizar la carga de las 1000 cajas. Julio, al revisar el contrato, se percata que se había establecido una cláusula de resolución expresa, de ser el caso que si alguna de las partes incumple con sus prestaciones. Frente a la necesidad de traslado, Julio contrata con otra empresa el transporte e interpone la demanda solicitando la indemnización por daños y perjuicios por la resolución que operó de pleno derecho frente al incumplimiento de la empresa América. ¿Es correcto el proceder de Julio en el presente caso? Perfecto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tal cual han podido ver, es un contrato y se incluye la cláusula resolutoria expreso. El problema está en el procedimiento que se realizó. Entonces, la pregunta ¿es correcto el proceder de Julio en el presente caso? Si es sí, correcto, ¿cuál es el artículo? Y si no corresponde, ¿cuál sería el artículo? De proceder. Doctor, el artículo sería el 1430, cláusula resolutoria expresa. ¿Correcto? Correcto. A ¿Qué ver, dice? fuerte. El artículo dice que puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumpla determinada prestación a su cargo establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Correcto. Entonces, ¿cuál sería?
¿Cuál es la respuesta? Hemos leído el artículo, pero ¿cuál es su respuesta? Doctor, Sí. el señor Julio debió comunicarle a América antes de proceder con otra empresa de transporte, me parece. Correcto, doctor. ¿Por qué? ¿Quién puede leer ahora así fuerte el Doctora. 1430? ¿Quién puede leer el 1430 fuerte? Gracias, doctora. 1430. Yo, Este, doctor, ¿me fuerte, escucha? fuerte. Sí. Ya. 1430, cláusula resolutoria expresa. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere velarse de la cláusula resolutoria. Correcto, muchísimas gracias, Catherine, perdón, Marjorie. Y esto es importante sobre la comunicación, y justo vamos a estudiar ahora más adelante, si bien es cierto, eso regula el Código Civil, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Es tan útil esto o realmente podría generar controversias respecto a aquellos contratos cuya oponibilidad se encuentra en registros públicos? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Es importante manejar el protocolo de la comunicación porque yo creo que no quedaría mayor acción que proceder con la demanda por el incumplimiento del contrato y por daños y perjuicios, ¿no? Pero sin embargo se menciona que es importante comunicar a la empresa que incumplió con esta cláusula, ¿no? Y le generó pues un perjuicio a la empresa solicitante, ¿no? Pero es necesario la comunicación, porque yo creo que porque la comunicación consiste en expresar que se tomarán esas medidas, ¿no? Correcto, ¿no? La comunicación es, me voy a valer de esta cláusula para que el contrato quede resuelto. Entonces, la lógica sería, oye, entonces ya en los hechos ya está, ya se produjo el incumplimiento. Lo único que está sucediendo es comunicarlo. O sea, tanta importancia tiene la comunicación. En el Código Civil sí le da esta importancia, porque como se acuerdan hemos dicho que si no bueno, desde el 1429 en adelante, incluso si es que tú no intimas en mora, puedes tolerar el comportamiento, lo puedes tolerar. De igual manera, si existe una cláusula resolutoria expresa y no lo haces el ejercicio según el código como te está indicando, eso también podría ser considerado como una toleración. Tú lo estás tolerando y por lo tanto no estás utilizando la cláusula. Por lo tanto, continúa el contrato. Tanto es así que puede darse el caso que continúe y después ejecutan las prestaciones y ambas partes aceptan y lo único que podrían remediarse es un tema de indemnización por un tema de retraso, pero continúan con la prestación. Ya eso es a favor de las partes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. En este caso, por ejemplo, si le comunica a la empresa, de igual manera tiene que poner primero la demanda para poder realizar otro contrato con otra empresa, o ya se podría dar. Correcto. En este caso, más que demanda, tendría que comunicarse según carta notarial que me voy a hacer valer y en ese momento ya se encuentra resuelto y posteriormente con esa carta ya puedo realizar el siguiente contrato y si es que la empresa quiere cumplirse, no se puede, amiguito, ya no se puede, ya está resuelto, ya no hay vínculo. ¿Se acuerdan que uno de los primeros efectos respecto al tema de la resolución es que ya no puedes cumplir con la prestación, mientras que en el sistema francés, hasta antes de que llegue, puedo cumplir? ¿Correcto? Arzola. Sí, doctor, gracias. No hay de qué eso. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que en este caso hubiera sido mejor que creo que es Julio, primero comunique que va a hacer uso de esta cláusula, y luego demande y finalmente haga el contrato? Correcto. Ese es el procedimiento. ¿Y por qué hacemos esto? Y hasta podría ser algo, profesor, pero
¿Acaso es posible que suceda? Sí, doctores. Y esto se lo comento porque hasta incluso llegó al Tribunal Constitucional. La lógica que tuvo, por ejemplo, el doctor Humberto es cierto, o sea, es innegable. Es innegable decir, oye, pero si ya en la realidad existe, ¿cómo es posible que todavía yo tenga que seguir el procedimiento para hacer uso de esta cláusula? Y esto llegó, ¿por qué? Porque existirán determinados contratos cuya oponibilidad se encuentra inscrito en registros públicos. Y si el contrato, por ejemplo, de compra-venta de bien inmueble tiene un tema de cláusula resolutoria expresa, ¿cómo voy a saber cuándo se ha activado esta cláusula? Si siguen los efectos oponibles frente a terceros. ¿La transferencia ya existió? Claro que existió, ¿correcto? ¿Quién tiene su código civil a la mano? Y justo acá, ya para ir recordando. El 1219. ¿Correcto? Artículo 2019, inciso 1. Se inscriben en registros públicos los actos y contratos que constituyen, declaren, transmiten, extingan, modifican o limiten los derechos reales de los inmuebles. Compra-venta con cláusula resolutoria expresa. Punto. Genera derecho de la propiedad, se inscribe, pero sigue teniendo el contacto o la relación contractual. Por favor, no se olviden, y esto es importante porque crean, lo van a vivir, y si no lo viven, ustedes lo van a ver en sus asesoramientos frente a compra-venta de departamentos y demás. ¿Qué dice el inciso 4? El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice el inciso 4? Prácticamente te da la posibilidad de que si es que tú pactaste la cláusula resolutoria expresa o el tema de la intimación, el tema de la cláusula por intimación, puedes inscribirlo, pero aquí se da el caso. El antiguo reglamento de registros públicos que establecía tanto el artículo 68 como el 69 que regulaban la cláusula resolutoria expresa y la resolución por incumplimiento y intimación, solamente era por declaración de una de las partes. ¿Correcto? Bastaba la declaración que seguía con las formalidades y demás y automáticamente se iba a inscribir. Era algo perjudicial. No existía. Tanto es así que respecto al tema de la 1429, la resolución por intimación, se tuvo que retirar. Ya no está en el actual reglamento de inscripción de predios, ya no está. Solamente se ha regulado la resolución de cláusula resolutoria expresa. Pero la formalidad ha aumentado. Uno, primero, si tú te quieres valer de esa cláusula resolutoria expresa, vas a tener que elevarlo a escritura pública, pero adicionalmente vas a tener que acompañar la comunicación de la carta notarial en donde le has dicho que te vas a valer de la cláusula. Y es ahí donde nació la pregunta, y este fue el caso de la resolución. Hemos cambiado los elementos, pero tal como se ha indicado, registros públicos dijo, ojo, yo no voy a inscribir porque tú me lo dices. Oye, pero yo ya te estoy indicando porque dice el artículo que basta la comunicación. Ya está la comunicación. ¿Qué más quiere? No. Tienes que realizar la formalidad correspondiente. ¿Correcto? ¿Y esto por qué es importante? Esto también se llevó ante un expediente en el 2008. De igual manera, uno de los ponentes, o bueno, de las personas que ayudaron a poder dilucidar este tema fue el doctor Gunter González Parrón. En ese tiempo el doctor era una de las personas muy ilustradas respecto al tema
de derecho registral. Pero dentro del tema contractual hubo muchos autores, por ejemplo Avendaño y demás, que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, por un tema de un tema de seguridad de la publicidad registral, optaron por retirar la resolución por intimación. Ya no se encuentra. Pero vuelvo a preguntarles a ustedes. El tema contractual siempre va a estar relacionado a las partes y al procedimiento que te indique el Código Civil. El 2019 establece de manera textual que puedes inscribirlo. Ahora, el procedimiento que Registros Públicos se haga bola, no lo sé, qué problemas tendrá. Bueno, eso es cosa aparte. Por lo tanto, la cláusula resolutoria expresa fue regulada ipso iure sin necesidad de ninguna actuación como la comunicación de la resolución expresa. Vuelvo a comunicar, actualmente la rigurosidad se ha aumentado, tienes que presentarlo, se encuentra, si no me recuerdo, en el artículo 125, 128 del nuevo reglamento de predios que se encuentra vigente. La resolución se aplica, bueno, en ese momento aplicaron el control difuso por el tema del reglamento registral, aduciendo de la resolución por intimación no pueden ser inscritas. Entre las dos, la que podría cumplir las formalidades es la cláusula resolutoria expresa, mientras que lo segundo, si bien es cierto, va a poder un tema de intimación, pero recuerden, yo te puedo intimar la cláusula 1429. Te doy 15 días para el cumplimiento. Pero en esa misma carta tú me puedes contestar y me dices, yo no incumplí y por lo tanto yo te resuelvo. ¿Puede existir? Sí. ¿Puede existir controversia? Sí. ¿Y quién lo tiene que dimitir? El juez. Entonces, ¿bastó que yo le haya notificado los 15 días de intimación? No. Tiene que haber un pronunciamiento judicial. Por lo tanto, Registros Públicos tuvo que retirar esta regulación de la cláusula por intimación. Y estos son los artículos que tú puedes establecer. Esto podría ser también un bonito caso de investigación. Algún momento alguno de ustedes quisiera realizarlo. De igual manera. Ahora, ¿qué pasa con la posesión precaria? Profesor, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan de derechos reales? Ustedes han llevado. ¿Qué es un poseedor precario? Es aquel que no tiene título o su título ha fenecido. Nuestro Código Civil lamentablemente no regula correctamente. Algunas veces hasta podríamos decir que estaríamos frente a una regulación y podríamos frente a este artículo incluir varios supuestos, de tener al precario, tener y demás. Sin embargo, el problema está ahora en cómo se puede verificar los efectos, porque no es lo mismo respecto a un precario que ha ingresado de la noche a la mañana sin tener ningún vínculo y otro que sí tiene vínculo, pero incumple la prestación. Eso es totalmente diferente y es por eso que el cuarto pleno casatorio fue muy cuestionado. Fue muy cuestionado porque si bien es cierto del aspecto del derecho real, puedes haber cubierto varias grietas en el aspecto contractual, lo dejaste muy mal. Y ahora vamos a ver. Recuerden que la posesión precaria, solamente para que ustedes puedan entender, es que estamos frente a una detentación. ¿Qué es lo que señala SACO? Ustedes ya han podido ver en el sistema, también ya se subió todos los PPT, también se han subido las lecturas y dentro de ellas están algunas como del doctor SACO y ustedes se encuentran traducidas todavía sobre el tema de la detentación. ¿Qué es lo que pasa acá? El precario no es poseedor, no podría ser considerado en ningún momento un poseedor con los efectos de derechos reales como tal, sino solamente un detentador, tanto desde el derecho romano y demás. Por lo tanto, el detentador no puede ser precario, ¿correcto? Esa es la conclusión de lo que lleva. ¿Y por qué esto es importante? Y aquí viene el derecho contractual.
¿Qué es lo que sucede con el cuarto pleno casatorio? El cuarto pleno casatorio dice, un momento, ya no puedo diferenciar si soy yo o no soy, no sé quién es precario, no, ya no sé ni quién soy. Entonces, voy a señalar reglas para decir, si en este supuesto te encuentras en precario, ¿correcto? Primer supuesto, segundo supuesto, tercer supuesto. ¿Y qué es lo que dice? Dentro de los supuestos se estableció que te convertirás en precario cuando el comprador que no paga el precio de un bien inmueble, en ese momento, como no pagó el inmueble, no pagó el precio, se convierte en precario. ¿Correcto? Téngalo presente. Entonces la pregunta es, oye, pero ¿cómo es posible que tú consignes a un deudor que no tiene título o que tú le quites el vínculo por el tema legal? Si yo tengo una compra-venta y si es que no cumple con el pago, significa que tengo que resolverlo. Por lo tanto, él se encuentra obligado a devolvérmelo. No puede señalarse que él sea un precario, pero la pregunta, entonces entra bueno, en este caso entró la Corte Suprema y dijo, no, pero si es que nunca tú activaste esa solución, ¿cómo queda él? Ya ingresó en el predio, ya lo tiene el predio, no te está pagando. Sí, pero tampoco no lo puedes cambiar la figura, o sea, no le puedes decir que el deudor de una obligación, por el simple hecho de no pagarme, ya se transformó ahora en otra figura jurídica y hasta puede prescribir. Es algo ilógico. Yo no le hubiera dado mi posesión, yo no le hubiera dado ni siquiera el ingreso de mi casa si es que no hubiera hecho esta compraventa. ¿Cómo me dejas a mí? Esa es esta es la primera observación que se hace a esa sentencia, desde el aspecto contractual, claro está. Y de igual manera, viceversa, el siguiente supuesto, el vendedor que no entrega el bien puede convertirse en precario. De igual manera, ¿dónde está la cabeza? A y B hacen un contrato de compra-venta. A deposita el dinero. B nunca entrega la posesión. Oye, él era propietario, producto de la misma compra-venta, se vuelve precario sobre él mismo. Uy, ¿cómo es posible? Pero es algo para que te saques no sé, te saques todos los pelos de la cabeza. ¿En qué figura se vio? No, es que ahí está el razonamiento de la Corte Suprema. Es que producto de la compra-venta que se realizó, se dieron las prestaciones. Pero vuelvo a decir, ¿qué pasa si una de las partes incumple el artículo 1398 que hemos leído? ¿Cuál es una de las principales efectos de la resolución? Es que se devuelven las prestaciones, se restituyen las prestaciones. Por lo tanto, el vendedor, como nunca entregó el bien, ¿qué es lo que sucede? Se encontró en la obligación, son dos cosas, de la ejecución forzosa o, en este caso, resolución, y tiene que devolver el dinero. Pero el predio, ¿qué sucedió con el predio? Sigue con él, pues entonces, ¿cómo va a ser posible que te conviertas en precario? No hay lógica. Pero para que vean que algunas veces nosotros alucinamos duro. Y de verdad, cuando leo algunas veces esas sentencias, me da ganas de llamar y decir, oye, pásame lo que estás sumando porque está muy bueno para poder llegar a ese nivel, ¿correcto? Ahora, por lo tanto, ya para ir cerrando todo lo que hemos llegado, oferta, aceptación, todo, entonces vamos a recorrer solamente dos figuras, la resolución por causa sobreviniente y el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. Algunos puntos importantes y vamos así. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una consulta. En el caso que usted estaba mencionando de la sentencia, usted indicaba que siempre y cuando no se haya realizado un juicio o no se haya indicado que, bueno, que otra parte haya cumplido, pero sí se ha realizado el proceso como tal, indicando que la otra parte no ha cumplido, ¿sería igualmente considerado como precario o ya tendría que ejecutarse, digamos, una sentencia anterior o lo anterior mencionado?
Justo ese es el razonamiento de la Corte. Dice, oye, pero ya está el proceso y por lo tanto ya como tal ya perdió la calidad. Ya no estamos frente a deudor y acreedor, porque en el interín él sigue en posesión. Entonces, ¿cómo tú le puedes catalogar la posesión dentro del predio? Oye, desde el aspecto contractual sigue siendo deudor hasta que me entregue mi predio, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a transformar? Si yo estuviera en esa situación, yo agarraría, entraría y lo sacaría a patadas, pero no puedo porque legalmente estoy impedido, pero tú no le puedes dar más derecho del que le corresponde. Pero para que se vean, algunas veces uno no entiende porque tal vez esos dos puntos está más orientado para casos específicos que para casos generales. Lo que sí rescato de esa sentencia es que puso fin al problema de los arrendamientos. Hubo muchos casos en donde el arrendatario resolvía o demás y se quedaba en el mismo predio, o el arrendatario continuaba, continuaba después de finalizar el contrato, continuaba en el mismo bien y no pasaba nada. Ellos ya zanjaron ese problema. Ahí sí, cheque. Hasta yo considero que fue un muy buen acuerdo. Pero respecto al tema de la compra-venta del deudor y del comprador y sus obligaciones de devolver, ahí sí creo que no se ajusta. ¿Correcto? Entonces, recuerden un tema muy importante. Las condiciones de resoluciones que hemos leído, a diferencia de la cláusula resolutoria expresa, es 1431 y 1432. Producido o verificándose el supuesto en la norma, se puede optar por la resolución. ¿Correcto? Por eso es una condición resolutiva. ¿Y cuáles son? El tema de la imposibilidad sobreviniente. Ya hemos estudiado que es sin culpa de las partes, primero, pérdida de la contraprestación y de la prestación, ambas partes, y se tiene que restituir las prestaciones si es que alguna de estas hubiera sido cumplida. Si es por culpa del deudor, de igual manera, resolución, condición resolutoria, pérdida de la contraprestación y el resarcimiento. Tiene que pagar. No, pero no debo pagar. No, me pagas. Daño, todo yo tengo que exigir. Por culpa del acreedor. ¿Qué es lo que sucede acá? También, pero en la figura del acreedor. Cláusula, condición resolutoria, obligación de pagar la prestación la contraprestación sin exigir la prestación al deudor. Tiene que cumplir. ¿Y qué sucede si el tema de la sobrevivencia es parcial? Puedes pedir la reducción equitativa o, en este caso, el tema del desistimiento y proceder con la resolución. ¿Correcto? Ahí escucho unas arpas. Mi bendición se ha despertado ya. ¿Cómo no? Estamos como para que no nazca, como mi bendición es una mujercita, para que no salga todo histérica, ¿no? Cositas que uno lee. Ahora sí. Excesiva onerosidad de la prestación. Un momento. Y excesiva onerosidad de la prestación. Tenemos, por ejemplo, recuerden el principio rebus in stantibus. Siempre hasta el día de hoy, la gran mayoría indica, ¿no?, el tema del pacta sunt servanda, que es ley entre las partes. No es así, no es ley entre las partes, es obligatoria entre las partes, pero como hemos estudiado en su momento, incluso en el derecho francés, entre el legislador, entre el ordenamiento jurídico, espérate un momento, es obligatorio entre las partes, pero yo puedo revisar. Yo puedo ingresar aquí, que es lo que sucedió en el caso peruano, con la finalidad de supuestamente dar un tema de estabilidad, lo elevó a la categoría constitucional. Y por lo tanto, desde el aspecto constitucional, tendrías que tener
un respaldo constitucional también para poder exigir el rebus in stantibus, pero no se encuentra. Y como no lo encuentras, en la interpretación que va a ser la máxima autoridad de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, no se puede aplicar. Al no poderse aplicar, el contrato sigue siendo obligatorio entre las partes. Caso, como ejemplo, todo aquel que es vecino de La Molina, mi vecino, sabe que ya fuimos con el peaje por 600 metros de separador industrial. O sea, tú manejas 600 metros y te cobran tus 6 soles 30. Por las puras, por no decir por las buenas. O sea, ¿cuál fue el razonamiento? No hay razón, no hay ningún tipo de justificación, pero aún así el tribunal ha dicho no, las partes han acordado y se acabó. ¿Correcto? Y terminamos la clase del día de hoy con el contrato por lesión. Mañana vamos a ingresar el tema de la segunda parte del contrato de lesión y vamos a ver el tema de la extinción de los contratos. ¿Correcto? ¿Una pregunta? Exacto, Cristian. Y los, de Doctor, verdad. quiero hacer una consulta acerca del trabajo de investigación. Sí, pero ahorita no, doctora, ya, ahorita no. Ahorita se acabó, hemos tenido casi 12 semanas para hablar del caso y ahorita ya no lo vamos, ahorita tenemos que hacer clase, ¿correcto? Continuamos. ¿Alguien más? Claro, ¿lo puedo dejar mi pregunta para después de que termine la clase? Después, puede ser. Después. Una consulta, doctor. Sí. Un claro ejemplo por ejemplo, lo que según mencionaba de ley entre las partes, que para hablar con mayor propiedad sería obligatorio entre las partes, ¿no? Pero si es por causa sobreviniente, cuando una o más obligaciones no se pueda cumplir, en ese caso, por ejemplo, en un contrato de la venta de un bien inmueble, que en un principio estaba hipotecada, pero no se comunicó oportunamente que ya había sido saneado esa hipoteca, porque si bien es cierto que puede ser que la persona que tenga hipotecada su bien haya cancelado en su totalidad la deuda, pero sin embargo, si no lo registra, esa cancelación pues no se manifestaría en su totalidad, ¿no? Correcto, eso es cierto. Y a veces por esos motivos no se puede concretar contratos de la compra-venta de un bien, ¿no? Y en esas situaciones se podría manejar de esa manera, ¿no? ¿No? Podrías manejarlo, sin embargo, una cosita que siempre va a estar en contra, o tal vez puede ser materia de discusión, pero como te digo, tal vez tú como ya has podido hacer un trabajo de investigación, sabes de, oye, un momento, esto puede ser discutible. Si tú consideras que es discutible, puedes dar, aunque sea, sentarlo en la mesa. Que el tema de las prestaciones, ya estamos frente a prestaciones inmediatas. El hecho de la ejecución o el tema del perfeccionamiento o la inscripción en registro y su oponibilidad, ¿forman parte de la prestación? No, son acciones que se realizan para que se pueda lograr el tema de la oponibilidad, salvo el de la hipoteca, que sí, porque en 1101, si no mal recuerdo, establece que es requisito para la validez la inscripción. Pero si no se inscribe, ¿no tienes derecho? No. Si tienes derecho, tienes un derecho contractual, un contrato de hipoteca. Pero el derecho real de hipoteca nace cuando se inscribe. Nada más. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? Justo ya para cerrar el tema de la obligatoria de las partes. ¿Ustedes han escuchado el famoso contrato de Estado a Estado? O los contratos en que los estados participan y ellos mismos realizan estas prestaciones. ¿Esto por qué? En Europa, cuando tú vas y estudias el tema de los contratos, vas a encontrar que el tema de la obligatoriedad del contrato está en el Código Civil, no está en una constitución. Es imposible que el mismo Estado diga, oye,
yo voy a respetar al 100% todos los contratos. Oye, pero si sucede algún evento, no, igual lo voy a, pero va a perjudicar al pueblo. No, igual, que sufran. No, cuando suceden estos, el Estado ingresa. Es por eso que con la finalidad de dar mayor estabilidad comenzaron a generarse los contratos de Estado-Estado, por un tema de técnica, de compromiso, pero ¿a qué iba? Ese tipo de contrato es para que sea inquebrantable. Ya no es que sea, no es contra un privado y el Estado, sino entre los dos estados, los dos pesos pesados. Nada de que tú me vas a decir que no puedo, no, a mí me cumple, brother, ¿ok? Por ejemplo, el contrato que están haciendo entre la carretera central. Es el gobierno francés el cual ha realizado el tema del contrato, claro, con una empresa francesa que va a realizarlo también en el Perú, pero esa era la esencia. No puedes tú establecer ningún tipo de modificación, pero si es que estuvieras en Europa y fuera entre Estado y privado, el Estado inmediatamente te dice, oye, es obligatorio, pero está el rebus in stantibus, así que espérate, yo puedo verificar, ¿correcto? Ahora sí, ya para terminar, vamos, contrato de lesión. La lesión es considerado como una situación que afecta de forma directa a la parte. Esto es importantísimo, porque en el civil law no lo vas a encontrar, perdón, en el common law no lo vas a encontrar como tal, porque no es que acá que prácticamente por el tema de la situación y tú has aceptado, no me puedes decir posteriormente que no estuviste de acuerdo o que no te resultó conveniente. Aun cuando tú tenías, por ejemplo, un bien que te valía 1 millón de soles y por X razones tú lo llegaste a vender a 500,000 o a 300,000, no me puedes decir después de un tiempo, no, es que estuve mal, pues, no, me equivoqué. No, tú cumples. En el civil law sí sucede esta figura. Por eso nosotros vamos a estudiarlo tanto comparativamente. Sistema francés, alemán, italiano y peruano. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a poder identificar cómo se dan las realidades. El día de hoy vamos a solamente a indicar de manera general, pero el día de mañana y la próxima semana ya cerramos con los casos, cómo se aplica, ¿correcto? En el sistema francés lo vas a encontrar en el artículo 1774. ¿Qué es lo que señala ahí? Para que exista lesión, tal como está, tiene que haber un elemento objetivo. ¿Cuál es? La cuantificación. Basta, el ordenamiento dice, existe lesión, ¿qué significa? Cuando el valor de la prestación que tú has asumido no se encuentra dentro de estos estándares. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucedió? Que si es que existe un tema de violencia económica, ¿por qué? Porque lamentablemente la diferencia es tan abismal que sería algo ilógico. Yo les cuento un caso, así se los digo, esto yo lo vi cuando yo era practicante. Llegó una vez una demanda por nulidad de acto jurídico. ¿Y qué es lo que pasó? Había un señor de 75 años que vendió su casa, que estaba en Miraflores, valorizada en esos años, estamos hablando de más de 20 años que estuve en estudio, de casi $180,000, ahorita ya cuánto estará, lo vendió a 50 soles. A 50 soles lo vendió. ¿Y a quién lo vendió? A una señora que realizaba actividades sexuales. Y esta señora tenía más de 20 casas, así te digo, más de 20 casas, y todas las había comprado por 50, 100 soles, 100 soles.
Compra-ventas de 100 soles, doctores. Entonces, nosotros nos quedamos sorprendidos. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué estás disfrazando? Mejor lo hubieras donado. No, no querían donación. Era una venta de 50 soles. Algo sorprendente. Y esa señora, llegamos a la conciliación, todo, y bueno, pues no, nadie critica la vida de nadie, pero en este caso el arrendatario quería hacer uso de retracto, pero no tenía, no se encontraba, él no tenía el derecho. Pero la nueva adquiriente, ojo, yo ya tengo 50 soles, o sea, no importa, ¿no? Es mi propiedad. Y al final, lo que quedó, como la señora ya tenía muchos problemas, mejor concilió. Y al que nosotros estábamos patrocinando, en este caso al arrendatario, que quería convertirse en propietario, le terminó dando algo de $80,000, la mitad del precio del bien. El señor, el verdadero, bueno, el propietario inicial, el viejito, en el interín del proceso enteramos que había fallecido. Eso es lo que sucedió. Pero ¿a qué voy? Alguien iba a preguntar, creo. Doctor, yo quería hacer una consulta. En ese tiempo, hace 20 años no existía como una ley que es para que bancaricen lo, las transferencias o cuando se va a realizar una compra-venta. En ese tiempo no existía esas leyes, ¿no? Que aseguraba a los vendedores y a los compradores. Entonces, yo creo que por eso la señora también se aprovechó, que en esos tiempos no verificaban tanto. La compra-venta fue la escritura pública, ¿no, doctor? Claro, todo. Se presentó ante registros, por eso, pero el valor era 50 soles. No es broma, doctor, 50 soles de un Es, predio que valía $180,000. es por eso que ahora también se exige que cuando es mayor a 2.000 soles se tiene que demostrar un cheque de gerencias, eso. Claro, algo de 10,000 Transferencia. soles, algo así, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Yo sé que ese es el tema de la prestación, pero el tema de la lesión. Por un lado, el código respalda de que la venta sea desproporcionada, pero por otro lado, el mismo código respalda que tú puedas darle el valor que tú quieras, siempre y cuando las partes no digan nada. En este caso, el viejito con la señora se pusieron de acuerdo por 50 soles. El viejito pudo haber demandado por lesión, ¡puf! Recontra clarísimo, pero no lo hizo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo aceptas y por qué en el otro caso no lo aceptas? O sea, ¿cuál fue la lógica? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ahí yo creo que habría que analizar también algún vicio de la voluntad, ¿no? De repente, este, el señor no se encontraba realmente en la En sus debida, cabales. en sus cabales, en la debida competencia para poder ejercer el acuerdo de voluntades, el consentimiento, ¿no? Y, pues pueda evaluar los pros y los contras de la ejecución de un contrato, pero Perfecto, habría tal que cual. evaluar eso. Pero muy Doctor, bien el disculpe, aporte. ¿Sí? doctor, ¿hubo el certificado psiquiátrico? Todo. ¿Todo Por eso está? todo está. O sea, esta persona, bueno, era una señora que tenía su modus operandi, pero tenía más de 20 propiedades ya a su nombre. Esa señora tenía 20, y a todos los había comprado 50, 100 soles, 100 soles, 50. Y todos los vendedores eran viejitos, así que no guardes pan para mayo, gasta, porque por las puras es. O sea, como hay un dicho, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, Lucho. Nadie sabe. Ahora sí, Doctor, ya para doctor, terminar. disculpe, al haber esas 20 casas en el mismo, eso se puede configurar como mala fe, ¿verdad? Exacto, es por eso que al terminar ya ella mejor, bueno, solo en el caso que nosotros estábamos viendo, se concilió y se le dio $80,000. La mitad del precio real, pero a 50 soles, bueno, ¿qué cosa más habrá dado la señora al señor, no? Que no sabemos, pero económicamente fue 50 soles, nada más. Ya, y imaginación pura, doctores. Entonces, aquí Doctor, va. y la conciliación fue el que le dio el compra, no, el viejito a la señora, o al revés, la vendedora al viejito. No, acá han puesto cariño. Fue cariño. ¿Quién sabe?
Pero no, la conciliación fue del arrendatario que quería ser propietario, porque no era posible. Dice, oye, yo estoy acá más de 15 años y si tú tenías la intención de venderme, lo hubieras vendido a mí, yo te daba $100,000. ¿Por qué le has vendido a 50? Entonces, eso fue. El arrendatario es el que quería impugnar esta nulidad. No tenía derecho a, ojo, el arrendatario no tenía, pero buscamos alguna solución. Ahora sí, contrato por lesión pero desde el aspecto del derecho alemán. Se encuentra en el parágrafo 138. Se establece un sistema típico de la voluntad, como vicio de la voluntad. Tal como lo dijo nuestro compañero Pitov, dijo, oye, un momento, acá existe, si bien es cierto, una desproporción, pero estoy afectando principalmente la manifestación de voluntad. Por lo tanto, la lesión estaría inserta dentro del negocio jurídico porque estaría en contra de las buenas costumbres y el tema del vicio de la voluntad. Por lo tanto, los requisitos en el parágrafo 138 es la explotación respecto al tema económico y la ventaja patrimonial excesiva. Tiene que existir una ventaja demasiado desproporcional, algo que sería incoherente que una persona en su cabal podría aceptar. Ahora, la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar? El valor lo pone uno. El valor lo puede señalar el mercado, pero si tú no tienes ningún interés sobre un bien, no le puedes considerar. Por lo tanto, el remedio es la nulidad, ¿correcto? El sistema italiano es el que más se asemeja a nuestro Código Civil. Se mezclan los parámetros tanto objetivo como subjetivo. Y es algo raro, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda identificar o que se exija algo subjetivo? Y así lo hizo. Primero, el parámetro objetivo, desproporción de la prestación mayor a un medio. Significa más del 50%. Ojo, en el sistema italiano, porque en nosotros se aplica otra regla. Es más de los 2/5. En el sistema italiano le da un porcentaje, a diferencia del alemán y el francés, que puedes tú demostrarlo. Aquí te dice, yo ya no quiero que me presentes nada. Es menos del 50%, no lo acepto. Si es más del 50%, recién lo puedo ver. Segundo, supuesto de estado de necesidad o estado de peligro. Estas situaciones pueden ser muy controversiales desde el aspecto de la teoría, porque ¿qué es un estado de necesidad? El estado apremiante, hasta cierto punto, es un estado de peligro, o sea, enfermedad, eso es lo que estaba regulando, o sea, producto de un bien jurídico superior, como el de la vida, de una enfermedad, vas a preferir 1000 veces tu vida antes de tener cualquier carro. ¿De qué te vale tener un vehículo de $100,000, un BMW, un Jaguar, un Dodge, si te vas a morir mañana? O sea, ¿cuál es el chiste? Pero esto también puede ser discutible, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Por su parte, Paolo Gallo, son casos de lesión, el tema de publicidad engañosa, abuso de posición de dominio o ancianidad. El tema de la ancianidad fue lo que nosotros estuvimos o alegamos en el caso de la compraventa del bien inmueble a 50 soles. Ojo, no estamos discutiendo el tema del monto, no estamos discutiendo el tema del certificado de psiquiátrico y demás. Estamos discutiendo que tú te has aprovechado de esta persona porque él ya sabía que iba a morir. Ancianidad. Esto fue desarrollado por Paolo Gallo. Es algo loco, ¿no? Esto, como les digo, todo este tema de razonamiento que ustedes ya lo han podido deducir, también ha sido ya discutido jurídicamente y le han tratado de dar términos jurídicos para que puedan ser invocados jurídicamente. ¿Y cuál es la solución? Es la rescisión o la adecuación equitativa. Esta es una solución que es lo recomendable, pero si no se puede, tal como dice, existe un error y por lo tanto es la rescisión. ¿Y por qué la rescisión y no resolución? Porque como hemos dicho, existe un defecto dentro de la manifestación de voluntad y como está relacionado al negocio jurídico, no es sobre los efectos, sino
por la celebración, por eso se aplica rescisión. Es una rescisión de contrato. El sistema portugués, bueno, de igual manera sigue casi la misma orientación, es una explotación, existe una ventaja, una necesidad, inexperiencia, debilidad mental, debilidad de carácter. Ellos ven, esto es muy importante, si ustedes leen mucho el contrato de lesión, van a ustedes verificar que uno de los principales ejemplos es sobre los casos en donde se dispone parte de las propiedades y prácticamente los interesados, que pueden ser familiares, se dan cuenta de que existe un tema de debilidad mental, aprovechamiento de lo que les estoy comentando. Existen muchas relaciones amorosas que sobrepasan los límites. Y al saber de que ya te estás a punto de irte al más allá, ¿sabes qué? Te doy todo. ¿Correcto? También amenazas y demás. Puede estar en temas de situación de amenaza, perjuicio y etcétera. Y nuestro Código Civil ya para cerrar. Y mañana seguimos y sobre todo si no podemos desarrollar los casos, lo dejamos para el día de la próxima semana, que ahí sí es full casos lo que viene en su examen, así que estén atentos. Nuestro Código Civil sigue el modelo italiano, sin embargo, modifica solamente el monto. Existirá lesión cuando es mayor, la desproporción es mayor de las 2/5 partes, o sea, el 40%, ¿correcto? Y esto es un tema también de 1/3 cuando ya es evidente, o sea, es más del 60% ya es, el código ni siquiera te va a pedir tema de prueba. Estado de necesidad apremiante, tal cual lo hemos indicado. Enfermedad, puede ser un tema de sentimental, nervios, tema mental y demás. ¿Correcto? Estado de necesidad apremiante. La solución es la rescisión, se procede con la rescisión, se entabla la demanda y solicitas que se declare la rescisión. La adecuación equitativa, de igual manera, puede estar indicada y se encuentra regulada en 1452. Sin embargo, una pequeña crítica es que es solicitada por el lesionante y no por el lesionado. O sea, el lesionante puede decirte, hay que equilibrar el monto. Pero si, volvemos a decir, si el lesionado es el que indicó la lesión, entonces, ¿cómo es posible que el lesionante, el que me pagó menos, esté dispuesto a pagarme más? Entonces, el artículo regula, pero lo regula al revés. Debía decir, el lesionado tenía que exigirle la adecuación. Y si no estoy de acuerdo, procedo a la rescisión. ¿Correcto? Claro. El lesionante y el lesionado. El lesionado es aquel que sufre esta desproporción y el lesionante es aquel que ha pagado el monto que está menos del mercado. Se ha regulado una lista típica, por ejemplo, el artículo 219, inciso 4 y 219, inciso 8, por el tema de las buenas costumbres. Está inserta ahí prácticamente en el título preliminar, artículo 5. Recordemos de igual manera la cláusula normativa de la buena fe. Pero, ojo, cuando se discute el tema de la lesión, no puede ingresar la buena fe aquí. No por un tema de que se celebró el contrato, no se debió pactar, porque, ojo, no es que no haya manifestación de voluntad, sino es que esta manifestación de voluntad fue frente a una situación apremiante, ¿correcto? La cláusula de la buena fe solo funciona en el fundamento de los deberes y en el tema de la resolución contractual, mas no para impugnar negocios jurídicos. La lesión es un medio en donde impugnas ese negocio jurídico por la afectación del tema de la situación apremiante que vulnera la manifestación de voluntad. No es que tú vas a ir por buena fe en tema de la lesión, no puedes. O sea, sería algo que iría en contra de los mismos artículos. Y, bueno, en 1451
el reajuste debe pretender el lesionado y no el lesionante. Como decimos, el artículo, el que lo pide es el lesionado, pero tal vez es la lógica que yo entiendo. Sin embargo, la lógica que tuvo el legislador al momento de poner, puso el lesionante, porque se está protegiendo el negocio. Ahora sí, muy buenos días, queridos alumnos. Esta es la primera clase de la semana número 13. No puede ingresar la buena fe aquí, no por un tema de que se celebró el contrato o no se debió pactar, porque ojo, no es que no haya manifestación de voluntad, sino es que esta manifestación de voluntad fue frente a una situación apremiante, ¿correcto? La cláusula de la buena fe solo funciona en el fundamento de los deberes y en el tema de la resolución contractual, mas no para impugnar negocios jurídicos. La lesión es un medio en donde impugnas ese negocio jurídico por la afectación del tema de la situación apremiante que vulnera la manifestación de voluntad. No es que tú vas a ir por buena fe en tema de la lesión, no puedes. O sea, sería algo que iría en contra de los mismos artículos. Y, bueno, en 1451, el reajuste debe pretender el lesionado y no el lesionante. Como decimos, el artículo, el que lo pide es el lesionante. Debería ser al revés, pero tal vez es la lógica que yo entiendo. Sin embargo, la lógica que tuvo el legislador al momento de poner, puso el lesionante, porque se está protegiendo el negocio. El negocio es, continúe, pero dale el monto que corresponde entonces. Pero desde mi punto de vista, si el legislador está tutelando al lesionado, ¿cómo le voy a cuidar los intereses del lesionante? No, yo resuelvo. Y si no, el lesionado es el que tiene que poner el precio. O sea, si lo vas a defender, defiéndelo bien. No lo defiendas a medias, ¿no? Esa es una crítica que se puede realizar. Bueno. Esto ya lo dejamos para la próxima semana, perdón, la próxima clase, así que hasta aquí la clase de hoy. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. En el caso que usted se puso de la señora y de la compraventa entre el adulto mayor y la señorita, en ese caso el lesionante vendría a ser la señora y el lesionado el señor, ¿verdad? Pero Claro. si bien es cierto, cuando realizan el contrato se supone que los dos tienen conocimiento de, bueno, de cuánto se va a pagar y todo ello. Entonces aquí se vendría más a aludir tal vez la capacidad que tuvo al momento de ejercer dicho contrato o a qué podría andar. Claro, o sea, ¿qué es lo que sucede en este tema de la figura de la lesión? La lesión es un tema que debe ser probado por dos aspectos, económico y subjetivo. En el caso que yo les puse como ejemplo del monto de dinero, es para que ustedes entiendan de que la contradicción que hace el sistema, porque por un lado te dice que si es mayor al 40% existe lesión, pero por otro lado vimos una compraventa de una casa a 50 soles. Razones tendrán. O sea, bueno, ya cada uno sabe. Esa señora tuvo muchísimas razones porque tenía hasta 20 casas. No es broma, 20 departamentos, entre departamento y casas. Y todos lo compraba a 100 soles. A 100 soles. Y todos eran viejitos. Todos eran viejitos. Todos hasta las patas estaban, pero hicieron su venta. Entonces, en esta situación, la pregunta es, ¿cómo es posible que el legislador tutele por una parte una compra-venta con un evidente desequilibrio contractual y por otro lado, por un tema de porcentaje, estés exigiendo el tema de la lesión? Se ve esos casos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tengo una pregunta. Con respecto a, según se mencionaba, en las últimas apreciaciones, eh, que el lesionado tiene la potestad de poder
dictaminar el monto por la lesión sufrida, por un tema del perjuicio ocasionado hacia su persona, se podría decir por la indemnización de daños y perjuicios. En un caso en concreto, como por ejemplo el alquiler de un local para que se pueda realizar una actividad de una festividad y se alquila, pero también se da un dinero de garantía, pero sin embargo en el local se han ocasionado pues daños, ¿no? Al local mismo. Entonces, ante esa situación, la garantía que se le dio quedaría como para solventar esos gastos por los daños y perjuicios al local, o, o también a colación de ello surge otra pregunta, ¿no? O sea, el monto fijado por el lesionado tiene que someterse a ciertos criterios o puede dictaminar de acuerdo a lo que él crea conveniente. Correcto. En este caso creo que tal vez podemos aplicarlo. Podemos aplicarlo también al contrato de arrendamiento dependiendo, porque ¿qué es lo que dice el 1450? A ver, vamos a ver. Todos con su código, mientras estamos aprovechando. Igual no se preocupen, vamos a poder realizar el tema de la revisión. La acción rescisoria por lesión solo puede ejercerse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrar los contratos sea mayor a las dos juntas partes y siempre que tal desproporción resulte de un aprovechamiento del contratante de la necesidad premiante del otro. Procede también en los contratos aleatorios cuando se produzcan las desproporciones por causas extrañas al riesgo propio de ellos, ¿correcto? Por lo tanto, puedes indicar de que en un contrato de arrendamiento se haya realizado, pero, por ejemplo, si el local comercial está valorizado en el alquiler en $3,000 y lo hagas por 1,000 soles. Puedes indicarlo, pero el tema de las garantías es otra cosa, eso siempre se va a devolver o se aplica al predio. Eso tiene otra regla, ¿correcto? ¿Alguien más alguna pregunta? Ya para terminar. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ha sido para mí una bonita clase. El día de mañana continuamos y no se olviden su autoevaluación. Voy a dejar de grabar.